Hola, bienvenido. En este video tutorial se sientan las bases matemáticas que permitirán realizar un estudio cinemático sobre mecanismos en lo que respecta al tema de velocidad. Para esto se considera un punto P moviéndose alrededor de un punto O, ya sea en rotación, en traslación o una combinación de ambos. Por lo tanto, se tiene que establecer un sistema de referencia XY en el punto O, mediante la cual se va a medir el vector posición R. Este vector tiene una dirección expresada por el ángulo θ medida en el eje de las X. Aparte tiene sus componentes rectangulares Rx y Ry. Por lo tanto, el vector puede expresarse mediante una suma vectorial Rx más Ry, como se muestra en la pantalla, y teniendo el conocimiento de que un vector unitario I se define como un vector de magnitud unitaria y que se dirige en el eje de las X, vector unitario J igual de magnitud unitaria que se dirige a lo largo del eje de las Y. Por lo tanto, las componentes rectangulares de dicho vector pueden expresarse como magnitud y dirección, como se indica aquí en la pantalla. Rx igual a R minúscula denota la magnitud y denota la dirección. De la misma manera para el vector Ry. Reemplazando estas dos expresiones en la suma vectorial, tenemos que R, vector R es igual a Rxy más Ryj. Ahora, usando la definición de coseno y seno, la componente rectangular Rx magnitud puede calcularse como R coseno de θ, la componente Y como R seno de θ. Como R es una magnitud, no es un vector, lo puedo sacar como factor común y multiplicarlo por coseno de θi más seno de θj, como se muestra. Esto que se encuentra en paréntesis lo vamos a definir como un vector unitario E, es decir, E es igual a coseno de θi más seno de θj. De tal manera que el vector posición ahora puede expresarse como R minúscula por el vector unitario E. Es decir, inicialmente teníamos R igual a Rx más Ry, ahora tenemos R igual como R por el vector unitario E. ¿Qué es el vector unitario E? Pues viene siendo un vector que se dirige en la misma dirección que el vector R, pero es de magnitud unitaria y proyectada en el eje de las X tendríamos coseno de θi, proyectada en el eje de las Y se tiene seno de θj, y sabemos que es de magnitud unitaria y se puede mostrar fácilmente al utilizar el teorema de Pitágoras, como es coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ elevado a toda su raíz, y por identidad trigonométrica siempre va a ser 1 independientemente del valor de θ. Vamos a estudiar el vector unitario E en cuanto a su derivada con respecto a θ, ya que esto es importante en el análisis de velocidad. Se va a llamar E', el vector unitario que es la derivada de E con respecto a θ, y E'B' como la segunda derivada del vector E con respecto a θ. Y ahí se tiene el resultado. Sin embargo, utilizando identidades trigonométricas, el vector E' puede ser expresado como coseno de θ más 90, más bien 2, y más seno de θ más 90j. Por lo tanto, esto significa que E' está a 90 grados del vector E. Podemos afirmar que derivar E con respecto a θ es hacer girar el vector 90 grados. Usando también propiedades trigonométricas con E'B', se tiene que menos coseno de θi menos seno de θj es igual a coseno de θ más pi más seno de θ más pi y j respectivamente. Por lo tanto, es volver a girar el vector 90 grados. Y aparte podemos apreciar aquí que E'B' se encuentra a 180 grados con respecto a E, o mejor dicho, E'B' es el negativo de E. Aquí se puede observar que E'B' es el negativo de E. Entonces, para el análisis de velocidad vamos a utilizar E' de esta manera, girado el vector 90 grados, y E'B' girado el vector 180 grados. Siempre que utilicemos E', sabemos que es un vector que se encuentra a 90 grados de E, y E'B' es un vector que se encuentra a 180 grados de E. Por lo tanto, conviene hacer un estudio de velocidad a partir del vector de posición y tomando como referencia el tipo de movimiento. El primer tipo de movimiento que tenemos es el movimiento de rotación, donde puede apreciarse que la magnitud permanece constante mientras la dirección cambia. Esta es la característica del movimiento de rotación.
puede ser una rotación absoluta, es decir, alrededor del punto o puede ser una rotación relativa donde el punto O se mueva. No importa que O y P se muevan, siempre la trayectoria de P vista desde O va a ser una trayectoria circular, como se puede apreciar ahí, es decir, un movimiento de rotación, ya que teniendo un sólido rígido, la magnitud no cambia y la dirección sí puede cambiar. ¿Ok? Teniendo como referencia el vector posición como R igual a R por E, hacemos una derivada con respecto al tiempo para obtener la velocidad. Por lo tanto, como el que cambia aquí es la magnitud, sin embargo la dirección, perdón, el que cambia es la dirección y la magnitud es constante, entonces tenemos que la velocidad es igual a R por la derivada de la dirección, en este caso del vector unitario E con respecto a θ, y luego la derivada de θ con respecto al tiempo. ¿Qué es la derivada de θ con respecto al tiempo? Pues es el cambio de posición con respecto al tiempo, es decir, la velocidad angular en radianes. ¿Y qué es la derivada de E con respecto a θ? Ya sabemos que es E', por lo tanto, se puede deducir en base al planteamiento anterior que la velocidad va a ir a 90 grados del vector posición, ya que es un E', o la derivada de E con respecto al θ. La velocidad que tenemos aquí la vamos a llamar como velocidad tangencial, cuya magnitud es vt y la dirección es E'. Vt sabemos que es omega por r, aquí lo tenemos, omega por r es la magnitud de la velocidad tangencial, omega tiene que estar en radianes sobre segundo, y el radio puede ser centímetros, metros, pulgadas, pies, por lo tanto el resultado de la velocidad tangencial es una velocidad lineal. Y analizando E' y teniendo en cuenta sus propiedades, sabemos que es un vector que se encuentra a 90 grados del vector posición, por lo tanto la velocidad siempre va a estar a 90 grados del vector posición, ya que si el vector posición a lo largo de el R es E, por lo tanto la velocidad es E' y va a estar girada a 90 grados siempre del vector posición, por lo tanto la velocidad tangencial se puede decir que es perpendicular al radio de giro en el sentido del omega. En este ejemplo, omega tiene un sentido en contra de la manecilla del reloj, por lo tanto la velocidad va a ir hacia la izquierda, por así decirlo. Sin embargo, si omega tuviera un sentido a favor de las manecillas del reloj, la velocidad cambiaría de sentido, iría hacia la derecha, por así decirlo. Ahora tenemos el movimiento de traslación rectilínea, donde la magnitud cambia, pero la dirección permanece constante, es decir, E permanece constante, no se va a derivar. Por lo tanto, la velocidad consiste en derivar la magnitud, la derivada de R con respecto al tiempo por E. Y la derivada de la magnitud pues no es más que la velocidad, que en este caso la vamos a llamar velocidad rectilínea, cuya magnitud pues es VR y la dirección es E. Podemos deducir que la dirección de la velocidad rectilínea pues es paralela al deslizamiento. ¿Por qué? Porque la dirección no cambia, sin embargo la magnitud esa sí puede cambiar. Por lo tanto, podemos apreciar aquí que la velocidad en el movimiento rectilíneo va en el mismo sentido que el vector posición. Por eso se dice que se mueve conforme al deslizamiento de P con respecto al punto O. Por último, tenemos un movimiento de traslación más rotación. Aquí se puede apreciar en la animación que el vector posición cambia en magnitud, se hace más grande o más chico con respecto a la línea de referencia, pero también está rotando. ¿Okay? Entonces, en este caso, la velocidad pues, es una suma de la velocidad tangencial y la velocidad rectilínea, es decir, la velocidad de rotación y la velocidad de traslación rectilínea.